con la licenciada periodista Adriana Giannini, coach internacional. Hablaremos con Adriana sobre algunos temas que debemos conocer, que se llama la culpa. Combatir la tóxica culpa, poder perdonar activamente y no de vez en cuando, sino siempre, ya que el autoperdón es el ingrediente del amor propio. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pilar? Muchas gracias por la invitación, No, al contrario, gracias a vos por estar siempre, Adriana. Ya hace rato estuviste también. Sí, hace un tiempito estuve, pero hace ya unos cuantos meses, Sí, y muy interesante. La verdad que es un placer hablar con vos porque realmente sos muy buena, tus conclusiones son buenísimas y nos despejás la cabeza, abrís emociones y todo eso es súper importante. Claro. Sí, hay temas que a veces no se hablan y que son muy importantes, como te decía la vez pasada, tanto en la vida personal, familiar, de pareja, como en la laboral también. Claro, sí, es importantísimo. Y, qué sé yo, ustedes son como nuestra guía espiritual. Nos llevan por el camino a encontrar ese camino, valga la redundancia. Bueno, encontramos ese camino. Claro, yo me conformo con abrir un poco la mente y que cada uno empiece a pensar si está viviendo la vida que quisiera, si está teniendo verdaderamente la identidad que quisiera o es una identidad prestada. Ahora te voy a explicar qué quiero decir con esto. Bueno, aportar algo, a darse cuenta, a hacerse cargo, a mirarse para adentro, a dejar de sentirse indefenso y poder accionar, todas estas cosas que propone el coaching, ¿no? Porque, bueno, vos me presentaste muy bien, te agradezco, y bueno, yo me estoy dedicando últimamente un poquito al periodismo y bastante al coaching, ¿no? Doy sesiones de coaching a distancia, presencial, generalmente a distancia ahora con el tema de la pandemia. Y creo que es muy interesante porque se obtienen resultados súper rápido, que es lo que la gente busca ahora, ¿no? Exactamente. Adriana, vos sos coach ontológica, personal y facilitadora de talleres de crecimiento. ¿Podés dar tú? Porque me están preguntando si tenés alguna forma de comunicarse con vos, algún mail, algo. Sí, cómo no. Mira, el mail puede ser Adri, con Y, Adri Giannini, que tiene doble N, Giannini, doble N la primera, @gmail.com, y si no el WhatsApp, ¿te lo puedo pasar? Sí, cómo no. Bueno, el WhatsApp es 11 31 555 632. Y que después, si querés repetirlo, bueno, igual queda grabado. Sí. Lo que escuché es el WhatsApp para la gente que lo vaya escribiendo, buscar lápiz y papel, rapidito. Bueno, después lo volvemos a decir, el 11 31 55 56 32. Perfecto. El que no escuché bien es el otro, Adri, y no escuché más. Adri Giannini, que es mi apellido, Adri con Y, Giannini es Giannini, o sea, Giannini, doble N la primera, @gmail.com. Perfecto. Y si no, ya pueden llamarte a vos también y ahí a la atención y preguntar. Yo doy información. Claro, bueno, un tema muy interesante me propusiste, Pilar, que son los juegos de la culpa, ¿no? Sí, yo te quería preguntar sobre eso. ¿Qué es la culpa? ¿Todo el mundo siente culpa? Eso es lo que quisiera saber. Bueno, cómo no. Bueno, mira, a ver, generalmente podemos sentir un poco de culpa, a veces con razón y otras sin razón. Pero también hay culpas que son las más graves porque son patológicas, ¿no? Es decir, son culpas impuestas por el entorno y que la persona culpada, digamos, el culpable entre comillas, las asume sin analizarlas. Ahora te voy a explicar por qué es un proceso muy, muy complejo, porque esa persona asumiría una culpa que no le pertenece. Esa sería la pregunta, ¿no? Exacto.
Pero antes te quiero contar que la culpa, que te voy a contar la historia un poquito de la culpa. Ay, qué interesante. Sí, vos sabés que eso se puede encontrar en la Biblia también, ¿no? Ajá. En los versículos de la Biblia. Vos sabés que hace muchísimos siglos se hacía una ceremonia donde el pueblo elegía a un macho, o sea, un chivo macho, ¿no? Ajá. Una cabra macho. Y entonces ese chivo, digamos, era sacrificado por un sacerdote, por un rabino, que se vestía de blanco y simbolizaba la pureza y el bien. Y en ese animal se depositaban todos los males del pueblo, ¿no? Todas las equivocaciones, los errores, se depositaban, dice, no, este es el culpable de todo, absorbe todo, y bueno, y se lo va a mandar al desierto. Se lo mandaba al desierto, lo apedreaban, lo insultaban, y bueno, y moría en el desierto de esa manera tan fea, tan triste. Ay, la verdad. Sí, entonces, bueno, un poquito, es un poco lo que pasa con la gente, no apedreada, pero quizá apedreada emocionalmente, ¿no? Claro. A los que se les deposita la cosa. De esa manera te termino la historia. El pueblo quedaba como redimido de todas sus culpas, ¿no? Claro. Depositándolas en otro. Ahora, si vos te fijás, Pilar, con todo esto de la pandemia, sí. Que lamentablemente es tan actual, al principio se hablaba de que los culpables eran los runners, los corredores, en otro momento que, bueno, que son los vacunados, que son los no vacunados, que son los que tienen barbijo, o sea, estamos siempre queriendo los poderes y los gobiernos y nosotros la sociedad, echarle la culpa a otro. Echar la culpa a otro, sin asumir nunca, a veces ni se sabe por qué se propaga, aún no se sabe por cómo se propaga realmente ese virus, pero bueno, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Y eso conviene muchas veces, porque fíjate vos en el caso de los partidos políticos, el que quería aumentar, digamos, la cantidad de votantes, bueno, elegía a un culpable en el lugar opuesto, ¿no? Sin saber realmente si la culpa viene de ahí, viene de esa persona o de ese grupo. Y bueno, con las personas pasa lo mismo. En relación a la historia que yo te contaba, hay familias, muchas familias que son disfuncionales. Esto quiere decir que no funcionan bien. Hay intercambio de roles, los padres hacen de hijos, los hijos a veces de padres, digamos que se trastoca todo. Y en estos casos, en estas familias disfuncionales y algunas también con trastorno narcisista, es decir, el padre, la madre tienen ese trastorno de personalidad que es de grandiosidad, de gente que necesita ser alabada permanentemente y que tienen cero empatía. En este tipo de familias se suele elegir a un chivo expiatorio de todos los males. Por eso te contaba la historia del chivo expiatorio, que recibe toda la culpa de la familia, todos los errores, los males, los fracasos se depositan en una sola persona, en el chivo expiatorio de esa familia. Ajá. Que no suele ser el culpable de nada, sino más bien lo contrario. Esto es lo interesante. Porque esa persona, quizás la gente piense, bueno, porque es una persona débil. No, es todo lo contrario, es una persona fuerte, porque hay que resistir las piedras, eso ¿no? Lo que... Hay que resistirse la expiación de todos. Adriana, recién Susana de Ramos Mejía me dice, el sentimiento de culpabilidad cambia el pasado y se hace uno una mejor persona, más fuerte, justamente lo que me estás diciendo. Claro, no, pero en este caso no. La persona ya es fuerte de por sí, la que se elige como chivo expiatorio. Ajá. Pero me viene muy bien la pregunta de Susana, gracias Susana por preguntar. Sí. No, esto es un error. El sentimiento de culpa, vos podés sentir culpa hasta el día que te mueras y no va a cambiar si cometiste alguna equivocación o si sentís que la cometiste o si te echaron la culpa. Todo lo contrario. Claro. Cuanto más culpa sentís, y le digo a Susana y a todos los oyentes, cuanto más culpa sentís, más castigo vas a buscar, porque la culpa genera castigo. Entonces, al castigarte vas a propiciar situaciones otra vez de equivocaciones, de errores, de malestar, y vas a perpetuar el malestar.
al contrario de lo que la gente piensa, que si me siento muy culpable me voy a redimir. No, Sí. la culpa, chicos, señoras, señores, todos los que estén escuchando, es nefasta, destructiva y no sirve para nada bueno. Exacto. ¿Sí? Para combatir... Sí, perdóname. No, está bien, disculpate, interrumpí yo. No. Bueno, mira, hay una cosa que escuché una vez decir de Gabriel Rolón, el psicólogo. Sí. Sí, que es muy interesante y dijo, de un delito se es culpable, de un error, una equivocación o un mal obrar se es responsable. Es verdad. Entonces, si vos cometés un delito, obviamente está tipificada la culpa en el Código Penal y demás. Pero si vos cometiste un error, una equivocación, una decisión mal tomada, algo que podés reparar, estamos hablando de responsabilidad. Entonces, hacerte cargo. ¿Qué pasa? Si vos te sentís culpable, no te haces cargo de nada, ¿entendés? Porque Exacto. si vos elegís la culpa para castigarte, no estás reparando nada, al contrario, te estás basando en ese animal que es sacrificado, bueno, me doy latigazos, qué sé yo, pero a ver, eso me va a poner cada día peor. Claro, me saco la culpa de encima y se la meto a otro, se la encargo a otro y yo soy divina, no tengo culpa de nada, no. Claro. No soy responsable, mejor dicho. Eso es un poco lo que estaba diciendo cuando llamó Susana, que cuando tenemos ese tipo de familias así, que bueno, se sacan todas las culpas de encima y se la dan no al más débil, sino al más empático, al más inteligente, al más fuerte de la familia, que es el que se da cuenta que esa familia no funciona bien. Entonces, como es distinto, para callarlo, bueno, le echan, lo eligen, como decirte, como el fusible de una familia enferma, ¿no? Como que sería el que equilibra todo y hace que esa familia pueda funcionar. Pero ¿qué pasa? A costa suya, a costa de su vida, de su salud mental, de su realización, de su fracaso, a costa suya. Esto es lo importante. Acá dice Soledad de Puerto Madero, dice, para combatir la culpa es necesario creer en uno, reconocer que somos humanos y también nos equivocamos, que somos imperfectos y que alguna vez cometemos errores o varias veces. Claro, eso reafirma un poquito lo que decía antes, de un delito se es culpable, de una equivocación se es responsable. Muchas veces se confunde y hay gente que a veces comete delitos y dice yo me equivoqué. Bueno, no es así, vos cometiste un delito. O sea, hay que hablar hay que empezar a darse cuenta de lo que uno está diciendo. Y la gente que se siente culpable, como te decía, tiene que hacer que se siente, digamos, culpable de una manera patológica, ¿no? Que está siempre recordando alguna decisión que le parece que la tomó mal, o a lo mejor toda la vida le colgaron ese cartelito de culpable dentro de la familia o dentro del trabajo. Porque también en los grupos laborales también se busca un chivo expiatorio cuando algo sale mal. En vez de compartir la responsabilidad, lo que decía antes, para huir de la responsabilidad y el famoso hacerse cargo, bueno, a ver, el más empático, el más sensible, bueno, este es el que no entregó los informes a tiempo, este es el que hizo mal el diseño, y no es así, porque sabemos que en un equipo laboral participan todos, o sea, que te das cuenta de así a primera vista que es una cosa absurda que se culpe a una sola persona, en una familia lo mismo. Que se culpe a uno de los hijos, o que también hay padres que te decía con este trastorno narcisista que también generan rencillas entre los hijos, aunque te parezca mentira, y bueno, y que hablan a espaldas del que eligen como chivo expiatorio, con los otros hijos, inventan historias como para formar un frente para atacar a este chivo expiatorio que finalmente los ayuda a vivir, ¿no? Claro. O sea, que lo necesitan, no es que lo quieren echar, sino que lo necesitan que cumpla ese papel. Yo supongo que hay personas que no pueden vencer la culpa y piensan que es bueno ser su propio juez y se castigan con autoagresión. ¿Cómo hablar con esas personas y combatir la tóxica culpa? Porque es muy tóxico.
Claro, claro, claro. Sí, sí, la culpa intoxica. Primero la familia o el grupo laboral lo intoxica, o la pareja. Claro. Y después, una vez que asumió la culpa, listo, se intoxica a sí mismo permanentemente. Yo lo que digo es un trabajo muy profundo, hacer un stop, parar, cuando me voy a criticar o me voy a dar con un caño, como decimos nosotros. ¿Cuántas veces nos damos con un caño, Adriana? Con un caño. Sí, sí, y bueno, ahí parar, a ver si lo que estoy sintiendo realmente es verdad, analizar. Yo recomiendo mucho escribir también, porque es muy sanador escribir. A ver, ¿a quién te recuerda esa vocecita que tenés adentro de la cabeza, culpándote permanentemente, diciendo permanentemente que te equivocás, o que no servís, o que sos incapaz, o que no podés hacer lo que se te encarga? A ver, ¿eso realmente es verdad? O sea, ¿te estás enjuiciando permanentemente y siempre el juicio es negativo? ¿Puede ser que siempre sea negativo? ¿O es un juicio prestado que alguna vez hicieron sobre vos, generalmente en la infancia, y bueno, hoy día lo seguís repitiendo? Entonces empezar a ver, como dice el coaching, otro punto de vista, otro enfoque. Empezar a enfocar desde otro lado tu vida, a ver si realmente es verdad lo que sentís, está fundado. En coaching se usa mucho fundamentar los juicios. Entonces, si vos sentís, yo soy culpable por tal y tal y tal cosa, bueno, se hace un ejercicio donde se compara, es decir, cómo te sentís culpable en comparación con quiénes, cuáles son tus estándares de inocencia y de culpabilidad. Y bueno, la persona va analizando y finalmente, generalmente los juicios que tiene son infundados. Al ser infundados, entonces no existe la culpa. Exacto. Eso es la verdad es que es muy interesante el tema, y es muy fuerte con las personas que se sienten culpables, porque no pueden hacer nada. Se sienten culpables y al mismo tiempo se sienten indefensas, ¿no? Con esa indefensión de que, ¿qué voy a hacer si todo lo hago mal? Eso es. No pueden hacer nada, digo, hasta que se dan cuenta y bueno, y empiezan a actuar de una manera diferente. Claro, Juan Gastón de Belgrano nos dice, ¿qué diferencia hay entre la culpa y la responsabilidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, cómo no. Bueno, mirá, Juan me dijiste... Juan Gastón, sí. ¿Cómo? Juan Gastón de Belgrano. Juan Gastón, no te escuchaba bien. Bueno, sí. Juan Gastón, sí. La culpa es terriblemente negativa y como dije antes, inútil, nefasta, sí. Pero la responsabilidad, si bien suena como una palabra que a veces da miedo, por eso muchas veces nos escapamos y nos escondemos en la culpa para no asumir la responsabilidad. Pero la responsabilidad es totalmente distinto, es algo positivo, es algo que te hace ser veraz contigo mismo, te hace crecer, madurar. A ver, bueno, tengo la responsabilidad, verdaderamente me equivoqué cuando hice tal cosa. Bueno, la próxima vez, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar la situación la próxima vez para quedarme conforme y para sentir que no cometí un error? Entonces, si vos te haces responsable de que cometiste un error determinado, que es verdad, que es cierto, pero te sirve para aprender y vas a ver la próxima vez la manera de manejar un hecho similar, entonces vas aprendiendo, vas madurando y vas cambiando el enfoque. Juan Gastón dice, yo siempre le echo la culpa a otras personas y cómo hacer yo, porque siento que hago las cosas mal, cómo hacer para cambiar la culpa por la responsabilidad. No lo puedo lograr. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, tratarte con Adriana Giannini para que ella te oriente. Te damos el teléfono de nuevo. Bueno, ya que lo decís, si querés, si vos me autorizás, Pilar, podés después, entre las personas que llamaron, podés regalar dos primeras sesiones de coaching para que vean de qué se trata y si les sirve para ellos. No pagas dos... O sea, no, para dos personas distintas, digo, ¿no? Una para cada una, dos secciones de coach para que la gente empiece a orientarse. O sea,
sesiones, una para una persona y otra para otra. Claro. Entonces, por ejemplo, si, por el caso, una para Juan y otra para Pedro. Entonces ahí van a ver si les sirve y cómo es el tema. Sí, o sea, regalo del programa de Pilar. Sí, de Pilar naturalmente hablando, o te comunicas conmigo, que yo lo doy al aire el teléfono, o si no al WhatsApp de Adri Giannini, 11 31 55 56 32. Conseguí lápiz y papel, si no lo anotaste, que te lo vuelvo a repetir antes del cierre. Bueno, perfecto. Entonces, si me llaman a mí, las dos primeras personas que me manden sería gratis. Un texto, no me llamen, que me manden un texto, porque no voy ahora no voy a tener el teléfono en las próximas horas, pero online. Bueno, mandan un texto y los dos primeros que llegan tienen una sesión gratuita cada uno. Por eso vamos a volver a repetir de que vos trabajás casi todo el día, incluso en el exterior, en otros países, entonces siempre estás trabajando siempre online. Estoy conectada, entonces, por eso no atiendo el teléfono, o sea, leo los mensajes, los audios y después respondo. Claro, un mensaje de texto, ella lo lee y contesta como puede, como mejor puede, contesta. No, un mensaje de WhatsApp puede mandar, así claro, no un mensaje. Claro, un mensaje de WhatsApp o un audio también, cortito. Ah, y me dicen, yo quiero la sesión, me dice cómo se llama, yo quiero la sesión de Pilar Valero, del programa de Pilar Valero. Pues Pilar Inza, mi amor. Ah, Pilar Inza, perdón. No, del programa Naturalmente Hablando, de Pilar, listo, punto. De Pilar, Pilar, te cambié el apellido, disculpa. No, es mi apellido, pero soy Valero Inza, así que bueno, Inza. Ah, bueno, entonces no estaba tan errada yo. Claro, no soy culpable, Pilar. No me eches la estás tan culpa. equivocada, no. Pero la gente cuando me busca por Face me va a encontrar por Pilar Inza. Pilar Inza, perfecto, señorita Pilar Inza. Bueno. Claro. Perfecto, entonces bueno, te digo, lo que decía este chico, entonces, respecto a la pregunta de Juan, él tiene que dejar de criticar al otro y de echar la culpa a otro, porque eso es un mecanismo de proyección. Las personas a veces tienen tanta culpa adentro que no la soportan, y entonces no la quieren analizar, no quieren ver si esos juicios son erróneos o no, si son propios o si se los transmitieron desde pequeños. Bueno, la cuestión es que empiezan a juzgar a otros porque esa angustia que tienen les hace culpar a otros y sacarse de encima el problema, así como hacían en la antigüedad con el chivo expiatorio, ¿no? Le tiramos la piedra al otro y bueno, que se embrome, que se arregle como pueda. Y esto pasa mucho en las oficinas, en las empresas, no es una cosa tan rara lo que estoy diciendo. Es decir que, la pregunta mía es, ¿hay vampiros emocionales que pueden manejar la culpa con la manipulación? ¿Qué es un vampiro emocional? Ah, bueno, sí, habíamos hablado la otra vez y después ¿Te acordás? Te llamaron mucho y te preguntaron sobre el tema. Sí, tiene que ver, son aquellas personas justamente que absorben la energía de otro, concretamente, viven de la energía de otro, ¿cómo? Proyectando sus propias culpas en el otro, ¿no? Y suelen elegir también a un chivo expiatorio, lo que estábamos hablando. A veces puede ser tu pareja, no está tan lejos tuyo, puede ser tu pareja, puede ser tu madre, tu padre, un hermano, mayor o menor, puede ser en el trabajo un jefe o un compañero, o sea, una persona que vive de tu energía, así lisa y llanamente, ¿no? Porque al echarte la culpa, te somete, te manipula, y bueno, te trastoca la vida, ¿no? Claro. A su, como se dice, a su gusto y piacere. Claro, lo veo muy relacionado. Entre claro, la culpa... claro, te maneja, la manipulación se basa en culpar al otro. Claro. Y que el otro absorba la culpa. Entonces yo lo que le digo a la gente que se siente culpada permanentemente, que se pregunte qué es lo que hizo mal, si realmente hizo algo mal. Si hizo algo mal, bueno, que todos lo hacemos, bueno, ofrezca reparar, pero seguramente si la están culpando ficticiamente, le van a encontrar otro problema. Si repara uno, le van a decir, no, pero hiciste tal cosa, hiciste tal otra. Entonces, si la agobian de culpa y no sabe muy bien qué hizo,
Seguramente, casi en el 99% de los casos, seguramente que le están transfiriendo una culpa que no es suya, la están usando de chivo expiatorio. Así como decimos a veces de perejil, cuando pasa algún hecho van a encontrar un perejil y lo van a culpar, bueno, sería una cosa así, ¿no? El chivo expiatorio, porque tiene que haber alguien que se lleve todos los problemas que los demás parece que no pueden, o mejor dicho, no quieren asumir. Claro, claro. ¿Y la culpa, amiga o enemiga, afecta a la autoestima? Por supuesto, por supuesto. La culpa es una enemiga, destruye la autoestima. Por eso te decía que es tan nefasta. Porque si vos te haces responsable, vuelvo a ese tema, vas a decir, bueno, qué sé yo, ofendí a tal persona, a tal compañero de trabajo. Bueno, ¿cómo lo reparo? Voy, le pido disculpas, mirá, esto no va a volver a suceder, yo estaba nervioso, bla, bla, bla. Pero si vos no te haces responsable de nada, vas a empeorar las relaciones y la otra persona ofendida no va a saber que vos en tu casa te castigás, digamos, culpándote. Sí. O sea, no, ves que no sirve la culpa, Claro. no sirve para nada. Incluso tampoco sirve para aquellas personas que realmente son culpables de delito, porque si esas personas no se regeneran y no piensan y no razonan lo que hicieron, no se arrepienten y no cambian su proceder, pueden estar culpándose 20.000 años y después salir y hacer otra vez lo mismo. El tema es poder cambiar, enfocar de otra forma, encontrar otro punto de vista, ¿no? Y bueno, eso le decía a la pregunta de Juan, que no culpe más a su entorno, que empiece a ver por qué proyecta él todo eso en los demás, qué es lo que le pasa. Exacto. Que pruebe a ver, no culpar, a ver qué le pasa, qué siente. Si siente angustia, bueno, bajar la angustia. Un ejercicio muy sencillo es empezar a respirar tranquilamente, inspirar aire 4 tiempos, retener los 4 y exhalarlo en 4. Y parece una obviedad, pero te va calmando, te va bajando la ansiedad y vas pudiendo ver lo que te pasa. Porque muchas veces nos agobian echándonos una culpa que no es nuestra y ¿qué pasa? Las emociones nos bloquean, no podemos contestar, ¿no? A veces pasa que uno dice, ay, ¿por qué no le dije tal cosa? Bueno, eso es inteligencia emocional que también se puede educar. Acá Marta Enríquez, la mamá del gran guitarrista internacional Gabriel Rojas, amigos personales, me dice, qué buen programa, gracias por la clase magistral. Muchísimas gracias. Te manda muchos besos y saludos. Bueno, gracias. Muchas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias, Marta, te quiero. Gracias, Marta. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo superar la culpa en el duelo? Esto no me puso nombre la persona que me lo mandó. Ok. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Cuando una persona se muere, siempre un familiar, por ejemplo, siempre el que queda siente culpa, va a sentir culpa porque dice, siempre uno piensa que podría haber hecho más por esa persona. Entonces, si, no sé, se muere tu papá de una enfermedad, vos decís, bueno, si yo lo hubiera llevado al otro médico, pero son todas, ¿cómo te puedo decir?, hipótesis que no se pueden, que sirven solamente para culparte y para castigarte, ¿no? Son, en otra oportunidad vamos a hablar del hubiera, hay que modificar el lenguaje. Claro. Deja de decir hubiera, deja de decir si hubiera o hubiese, porque eso no se puede comprobar, eso es pasado que no se puede comprobar, eso es algo, un pensamiento... Debe ser que hay sentimientos de culpa sin motivo, sería eso. Claro, a veces la gente piensa, bueno, si yo hubiera hecho tal cosa no se hubiera muerto. Eso no lo podemos saber y es la verdad que arrogarse una responsabilidad muy pesada ante una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Depende de cada caso, pero generalmente yo me imagino que está hablando del duelo por la muerte de un familiar o de un amigo, de una pareja. Y bueno, hay que ver toda la historia, cómo fue, si fue una enfermedad, un accidente. Hay gente que dice, bueno, si yo hubiera conducido en ese momento, no se hubiera muerto.
Bueno, no lo sabemos y aparte es demasiado peso, ¿no? Ay, sí, no, muy triste, ¿no? Quizás no, porque eso, no tuvo pero, tiempo de atenderlo o de llegar a verlo. Perdón, decime que estoy hablando sobre vos, decime. ¿Cómo? No escuché lo último que me dijiste porque No, seguía que a hablando. veces uno siente culpa porque dice, si yo hubiese estado, no lo hubiese pasado, si yo hubiese llegado a tiempo, no hubiese sucedido esto, si yo lo hubiese atendido mejor, no lo hubiese pasado. Viste que uno siempre se culpa ante una situación de un fallecimiento, por ejemplo, y no haber llegado a tiempo o no haber brindado las herramientas necesarias para esa situación grave de ese paciente. Suponete, estoy viajando en la cabeza. Sí, tal cual. Y ves que vos al hablar dijiste hubiera, hubiese, entonces ese verbo eliminémoslo. No solo en respecto a un duelo, sino es como inútil, ¿no? Si yo hubiera, y no sabemos lo que hubiera pasado, estamos haciendo conjeturas que no podemos probar. En el duelo, digamos, del duelo por un fallecimiento tiene que durar más o menos 2 años. Una vez que pasa ese tiempo, si el duelo sigue, bueno, ya es un duelo patológico y tiene que tratarlo. Pero ya es demasiado doloroso llorar a una persona fallecida como para también agregarse la culpa, que la culpa también es tremendamente, ¿cómo te puedo decir? Dolorosa, no tiene piedad la culpa con uno mismo. Y hay personas, como te digo antes, por la educación, por el tipo de familia que han tenido, que son más culposas que otras. Hay otras que no tienen ninguna culpa, pero ya es otra patología, ¿no? Y lo que me agradó que dijiste, eso de hubiera, yo hubiera, si yo hubiera, sacarlo del vocabulario, me pareció perfecto. Sí, eso es muy bueno, eso es muy bueno porque son distorsiones del pensamiento. Escúchame, Adri, yo pienso que no sé nada de esto. Si la persona ya falleció, con el yo hubiera, no hice nada y ya no está hecho y no puedo hacer más nada. Entonces el hubiera no cabe en estas situaciones. Generalmente no cabe en ninguna, y menos en esta, porque siempre te lleva a la culpa el hubiera. Te lleva a la culpa porque siempre tendrías que haber hecho otra cosa. Entonces siempre te va a llevar a la culpa el hubiera o hubiese, o el tendría que. ¿Sí? Entonces, el lenguaje no es inocente, dice el coaching, no es inocente el lenguaje porque vos vas armando tu vida también en base al lenguaje. Ajá. Y vos fíjate que hay personas que tienen síntomas del sentimiento de culpa. ¿Por qué aparecen en el síntoma de la culpa? La culpa puede ser desarrollada desde la infancia también. Claro, sí, generalmente se desarrolla desde la infancia, sí, lo que decía antes, ¿no? De las familias disfuncionales o aquellas familias muy rígidas que piensan que culpando a una persona, a un hijo, se lo educa mejor. Y no, porque le está quitando autoestima, le está quitando el sentimiento de poder defenderse, esa cosa de poder accionar, o sea, le está haciendo mucho daño. Así que atentos los papás que estén escuchando, cuidado con las respuestas que se le dan a los hijos, no son inocentes, el lenguaje no es inocente tampoco en ese caso con los hijos, ¿no? Si te equivocaste, bueno, lo vas a aprender, no importa, todos nos equivocamos. Yo siempre digo, pasar de la rigidez a la flexibilidad es un ejercicio muy bueno que todos deberíamos practicar como la gimnasia. Como en la gimnasia queremos ser flexibles con el cuerpo, seamos flexibles con la mente también y sobre todo con los hijos, claro. Claro que sí. Andrea de Valvanera me dice que ella siempre trata de, cuando le pasa algo, de culpar a otras personas, dice, y siempre soy una persona como adicta a culpar porque me siento como que me protejo con no culpándome y siempre miento a causa de no culparme. Entonces dice, pero siempre tengo muchos dolores de estómago, dolor de cabeza, ella dice migrañas, tensión en la espalda, mucho nerviosismo y muchos síntomas físicos.
y todo esto puede corresponder a no ser responsable. Claro, por supuesto, sí. Le digo lo mismo que a Juan, que deje de proyectar en otros, que deje de culpar, porque tampoco le está haciendo bien, porque ella por lo menos se da cuenta, tiene la empatía de darse cuenta que está mal lo que hace, y no le hace bien tampoco, porque si tiene dolores, tiene síntomas físicos, malestares. Entonces también parar, hacer un stop, ¿por qué yo voy? A mí me gustaría que se pregunte, a mí me gustaría que me culpasen de algo que yo no tengo nada que ver, no. Entonces, ¿por qué se lo hago al otro? ¿Sí? ¿Qué estoy escondiendo? Claro. Afronto, me hago cargo, lo que decíamos antes, me hago cargo, no pasa nada, me equivoqué, bueno, lo reparo, la próxima vez lo haré distinto, no pasa nada con equivocarse. También nos enseñaron culturalmente que es malo el error. Y yo te pregunto, Pilar, y a los oyentes, si yo no me equivoco, si no tengo un error, ¿cómo aprendo entonces? Exacto, uno aprende de sus propios errores. Exactamente. Porque los va modificando de acuerdo a que va cometiendo los errores, uno dice, ay no, me equivoqué, tengo que reparar este error. Claro. Te voy a contar un minutito porque queda poquito tiempo, ¿no? Sí. Te cuento que hizo, referente al tema de la crisis que se suscitó por el COVID-19, se hizo en Croacia un estudio, una investigación, y esa investigación habla justamente de los juegos de la culpa, ¿no? Lo que te decía al principio, que si los chinos, que si los norteamericanos, que el virus, que bla, 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 que quién tiene la culpa de esto. Bueno, ellos llegaron a varias conclusiones, pero te voy a decir una sola, porque ellos hablan de que el juego de la culpa, porque finalmente son juegos psicológicos que hacemos con las otras personas, y esa narrativa, esa cantidad de narrativas que se convierten en una guerra entre los runners y los no vacunados y lo que fuera, distraen mucho a la hora de tomar acciones apropiadas. Claro. Entonces, si vos tenés que tomar una acción apropiada tanto a nivel personal como a nivel gubernamental para resolver una crisis como esta y prepararnos para otro desafío, te perdés en los juegos de la culpa y en estas narrativas inventadas, ¿no? Muy interesante el informe para estudiarlo bien profundamente, porque habla de empatía, de solidaridad, de cooperación, o sea, todos valores positivos. Adriana. Bueno, yo personalmente sí tendría todos esos síntomas, o otras cosas, porque vos sos maravillosa. Yo llamaría a Adriana Giannini, coach ontológico, personal y facilitadora de talleres de crecimiento. Tenés el WhatsApp, que es el 11 31 55 56 32, o si no pones adrigiannini@gmail.com, o si no te comunicas conmigo, programa de Naturalmente Hablando, y me pedís que yo le aviso a Adriana. Así que en lo personal, desde mi perspectiva personal, la culpa es un mecanismo de control y manipulación utilizado por gente, sistemas o hasta filosofías que buscan obtener algo a su favor. Todo esto genera un agujero negro emocional, porque la culpa es la emoción más tóxica que hay. Jamás está enfocada a reparar, solo se consigue castigar, martirizar y lastimar. ¿Es así, Adriana? Exacto, me encantó. Mejor final no se podía dar. Me encantó tu Adriana, final, tu definición. Gracias. Nos hablamos la próxima y nos seguimos en contacto. Y gracias por ser como sos. Al contrario, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nos vamos a un temita musical y después al rinconcito sabios, como siempre.